Buenas tardes, profesor Jorge. El día de hoy, junto a mis compañeras Vanessa Ortega y Ana Reyes, le vamos a presentar un poco sobre la espectroscopía de Reo-Raman. Entonces, vamos a hablar un poco de la introducción, del equipo, el fundamento físico que este conlleva, análisis de resultados que podemos realizar a partir de este equipo, a su vez una aplicación y por último unas conclusiones. Esta técnica, pues también conocida como espectroscopía Raman, pues de alta resolución en tiempo real, se ha convertido en un recurso invaluable en una variedad de campos, incluyendo la industria química, la farmacéutica, de alimentos, de bebida, así como la investigación académica. Esta técnica innovadora se desarrolló como respuesta a la necesidad de comprender y controlar mejor los fluidos complejos en tiempo real. Esta fue desarrollada por el físico indio Raman en 1928, la cual proporcionó la base fundamental para investigar la dispersión de la luz, mientras que con la reología pues, se enfoca en el estudio de la fluidez y la deformación de los materiales, la cual pues tiene su historia de desarrollo independiente. Entonces, pues esta colaboración eh, interdisciplinaria entre los expertos en Raman, empezando por el físico indio, y de la reología, permite la creación de esta técnica de Reo-Raman, que combina pues, estas dos disciplinas para proporcionar una información valiosa sobre las propiedades de los materiales, especialmente de los fluidos complejos. Su importancia radica, primero que todo, en la caracterización de fluidos complejos. Es esencial esta técnica ya que permite estudiar y comprender estos fluidos como polímeros fundidos, dispersiones coloidales, emulsiones, suspensiones, donde las propiedades reológicas y las interacciones moleculares son muy críticas. A su vez, tiene mayor importancia en una relación estructura-propiedad. Permite correlacionar directamente estas dos propiedades reológicas de un fluido. A su vez, tenemos las diferentes ventajas que presenta pues, esta técnica. En un primer lugar, tenemos una medición en tiempo real. Permite hacer estas mediciones aplicando gradientes de flujo, lo que proporciona una visión dinámica de cómo las propiedades moleculares cambian bajo condiciones lógicas específicas. Da información molecular detallada, especialmente la caracterización de fluidos. No solo proporciona mediciones de propiedades reológicas, como la viscosidad y la elasticidad, sino que también información molecular detallada, incluyendo datos de composición, estructura de las moléculas, interacciones intermoleculares y la detección de impurezas en el fluido. A su vez, no requiere una preparación específica. Si se compara con una microscopía electrónica, esta tiene un proceso simple de análisis. En comparación con técnicas de análisis térmico, ya sea el caso de DCC o termogravimetría, TGA, estas que se utilizan para estudiar las transiciones de fase y las propiedades térmicas de los materiales, pero no se enfocan ni en la reología ni en la estructura molecular. En cuanto a los principales fluidos estudiados en esta técnica, tenemos, como lo mencioné anteriormente, unos polímeros fundidos para entender su comportamiento en procesos de fabricación, suspensiones y emulsiones, cual analizamos la estabilidad y la distribución de las partículas, coloides para investigar todas estas interacciones superficiales y las propiedades que éstas tienen en sí, y fluidos biológicos como la sangre o líquido sinovial para estudiar su viscosidad y su composición molecular. En cuanto a las aplicaciones que pues esta técnica nos lleva, con ayuda de la base de datos de Scopus, hicimos un análisis eh, en el cual donde se destacaba pues esta técnica y podemos ver que mayormente se destaca en la ciencia de materiales, la parte de la química, en la parte de la física y la astronomía y más específicamente en el desarrollo de polímeros, donde se permite investigar esta estructura y comportamiento durante la extrusión y procesos de moldeo de ciertos polímeros en la industria farmacéutica para estudiar la viscosidad y la estabilidad de las formulaciones farmacéuticas como suspensiones y emulsiones, y a su vez en alimentos y bebidas para también en la formulación y la mejora de productos alimenticios y bebidas, así como en la comprensión de la textura y la estabilidad de las emulsiones y de las dispersiones. Muy bien, entonces como para conocer cómo cambian las estructuras moleculares y las interacciones dentro de un material que se le aplica una deformación, se pueden utilizar dos técnicas, es decir, se utilizan dos equipos. El primer equipo es el reómetro, pues que me permite ver cómo cambia el material cuando se le aplica o cuál es su respuesta cuando se le aplica una deformación. Y a su vez medir propiedades como son la viscosidad, la elasticidad, y si tenemos un software adecuado podemos incluso graficar lo que son el módulo de pérdida y el módulo de almacenamiento dentro del material. El otro equipo es el espectrómetro, pero con pues, la agregación del Raman, lo cual consiste pues, en un láser
que normalmente está en el infrarrojo o en en el visible o un poquito en el infrarrojo. Y lo que hace es que junto a un monocromador que me dispersa la luz, me grafica un espectro que se relaciona más bien con las vibraciones que tienen las moléculas a ese láser. Entonces, ¿qué une estos dos equipos? Normalmente es una fibra óptica y una sonda. Entonces, se acopla esta fibra que transporta la luz láser hasta la sonda y la sonda está en contacto pues con la muestra en el reómetro. La celda donde se ubica la muestra debe ser hermética para que no haya interferencias y el software pues que ya me establece las condiciones bajo la cual pues yo voy a trabajar y me las mide pues simultáneamente. Primero conocemos las partes del equipo, podemos verificar cómo funciona, cuál es su fundamento físico detrás del mismo. Entonces se sabe que tenemos la fibra óptica y la sonda, que son las que me conectan tanto el reómetro como el espectrómetro, y el software que me va procesando los datos. Entonces el espectrómetro está acoplado al reómetro con un tren óptico que utiliza unos espejos, como vemos en la imagen, planos, que dirigen el láser incidente hacia el módulo del reómetro. Dentro del reómetro se tienen otros espejos que me dirigen el láser hacia un objetivo. Normalmente este objetivo es de 20x. Y entonces la luz del láser se enfoca a una ventana de sílice que, que está reportada de ser de 2 milímetros de espesor hacia la muestra. Entonces esta luz dispersada de ramas se recoge en la geometría de la dispersión utilizando un objetivo de 20x también y regresa al espectrómetro a través del mismo tren óptico donde estaba el láser incidente. Entonces, el acoplamiento eh, del láser, del reómetro y el diseño del espectrómetro permiten el intercambio de la longitud de onda del láser, eh, que a su vez optimiza la longitud de onda del láser. Entonces, todo esto me va a llevar a saber cuáles son los parámetros que yo necesito utilizar para cuando tengo este tipo de ensayos. Vamos a dividirlo en dos, los que se relacionan con el reómetro y los que se relacionan con el espectrómetro. Entonces, con el reómetro se tiene primero, obviamente, la deformación. Esto puede influir en la estructura molecular del material y va a verse reflejado en los espectros de Raman. Por ejemplo, un aumento en la tensión puede estirar o comprimir los enlaces químicos, lo cual se refleja en la frecuencia de vibración del Raman. La frecuencia de deformación, pues como lo dije anteriormente, puede ser relevante incluso para estudiar materiales viscoelásticos, porque va a tener diferentes respuestas a las diferentes frecuencias que se tengan. La temperatura, hemos visto en clase cómo puede cambiar la temperatura en los cambios de fase del material. Incluso podemos alterar las velocidades de reacción que se tenga y se puede ver eso en Raman. Los tiempos de medición, por ejemplo, tiempos más largos me pueden ayudar a saber cambios más sutiles dentro del material y pues la geometría obviamente puede influir en la tasa de deformación o en el gradiente de velocidad. Si tengo por ejemplo una geometría cono plato, lo que voy a tener es mayores o menores tasas de deformación dependiendo del material y el ángulo del cono me puede cambiar incluso la tasa de cizallamiento y por lo tanto pues la viscosidad media. En cuanto a los parámetros del espectrómetro, se tiene primero la longitud de onda del láser, que me va a excitar de diferente forma el modo de vibración que se tengan en las moléculas del material, el tiempo de integración, porque necesitamos que haya un tiempo para reducir el ruido que se tenga dentro de estos modos o dentro de estos espectros, la resolución espectral, que me permite distinguir con mayor precisión las bandas de Raman incluso si se encuentran superpuestas, el número de barridos y acumulaciones, porque si hago diferentes barridos, puedo mejorar la calidad del espectro de Raman y así promediar las mediciones y tener un mejor análisis estadístico a la hora de analizar hasta estadísticamente, valga la redundancia, los datos. Y el ángulo de dispersión, que es lo que me permite o que me ayuda a saber la influencia y la intensidad de las bandas de Raman, y diferentes ángulos me pueden resultar en diferentes modos de vibración en las regiones de la muestra. Ahora sí tenemos unos datos que pueden ser procesados por separado y pues juntos. Entonces, del radiológico sabemos que podemos tener lo que son la viscosidad, el módulo elástico, la tensión de excedencia, el módulo de relación, el módulo de almacenamiento, el módulo de pérdida, lo que son la transición de fase, los cambios en la viscosidad y dependiendo del fluido, el comportamiento lineal y no lineal que se pueda tener relevante para cada aplicación. En cuanto a los espectroscópicos, se puede identificar lo que son pues, las características a los espectros, las bandas con los enlaces químicos o los grupos funcionales que se tengan en la muestra y si se quiere realizar un análisis cuantitativo ya es necesario mirar la intensidad en la cual está vibrando la banda en Raman y así sacar en función del tiempo este análisis o en función de la deformación si se quiere correlacionar. Cuando queremos ya correlacionar podemos sacar preguntas tales como ¿cómo se relaciona el aumento de la tensión con la disminución de la intensidad de una banda de Raman específica?
observar si hay cambios estructurales, reordenamientos moleculares o las reacciones químicas que me puedan dar una razón por la cual está ocurriendo esa deformación durante ese intervalo específico. Bueno, entonces en cuanto a la aplicación tenemos este artículo que habla sobre el efecto de nanocristales de celulosa en la cinética de cristalización de la policaprolactona según los datos que da Reo Raman. Entonces a partir de esto se tiene un sistema de nanocristales de celulosa o CNC dispersos en policaprolactona o PCL. Y pues aquí lo que se realizó fue primero pues hacer dos tipos de nanocompuestos. El primero al cual se le realizó una modificación con cationes de amonio de tetrabutilo con el fin de que se dispersara mejor el reforzante en la matriz y posteriormente entonces este pasó por una extrusora de doble tornillo. Ya el segundo tipo es el no modificado, que también pues pasó por el mismo procedimiento. Y también entonces se emplearon dos controles diferentes al 0%, en donde también el primero pasó por una extrusora de doble tornillo y ya el segundo es el pellet que dio el proveedor. Cabe resaltar también que los nanocompuestos se realizaron al 1, 5 y 10% en masa de CNC. Además, entonces, bueno, también se tienen las caracterizaciones realizadas, donde aquí se encuentran los parámetros del Reo Raman, y es importante aclarar que se utilizó la espectroscopía Raman por aparte y también un reómetro rotacional también como otra caracterización y también se empleó el TEM. Entonces aquí están las imágenes de microscopía óptica, que fue otra de las caracterizaciones que realizaron, y la de microscopía TEM. Entonces se utilizaron estas imágenes para analizarlas y obtener los datos que se encuentran en esta tabla, donde se observa que una concentración del 5% con las nanopartículas modificadas genera el menor promedio de área de los agregados, lo que quiere decir que efectivamente las partículas se dispersan en una mayor proporción y pues esto indica que se obtiene el efecto deseado con una concentración del 5%. Además, entonces ya en esta gráfica es sobre la viscosidad compleja, donde el mayor aumento se observa cuando se va del 1 al 5%, lo que pues está relacionado con los datos de la anterior tabla, mientras que el aumento pues del 5 al 10% es prácticamente pues muy pequeño, lo que quiere decir que no hubo un aumento en el número de partículas dispersadas. Y bueno, ya en esta otra gráfica se tiene que la mejora en el crecimiento del módulo inducida por los CNC se midió a través del reómetro con pequeñas amplitudes de deformación. Entonces, también en esta gráfica se observa que hay un aumento en la cinética de cristalización porque pues las nanopartículas actúan como agentes nucleadores. Entonces, también se observa que hay un aumento en la tasa de crecimiento del módulo para, por ejemplo, pues para la concentración del 5%, como se observa. Y también se muestra el crecimiento del módulo para las dos muestras de PCL puro, en donde se observa mayor crecimiento para la muestra que fue procesada por medio de extrusión. Por lo tanto, entonces se observa que este proceso aumenta la cinética de cristalización. Asimismo, entonces tiene esta otra gráfica que fue generada a partir de espectroscopía Raman, en donde se observa para muestras fundidas y también con muestras de estructura cristalina, en donde pues, en sí pues, agregar los CNC no genera pues, una mayor diferencia en los picos, lo que significa que estos picos son muy débiles. Bueno, entonces también se tiene esta otra gráfica en donde se observa la misma tendencia identificada en la diapositiva anterior con respecto pues, al aumento relativo de la cinética de cristalización con el contenido de los CNC. Y ya en esta otra gráfica se muestra la fracción de masa cristalina durante la cristalización isotérmica que fue encontrada a partir de esta fórmula donde beta es igual a 1.26. Este término es la intensidad de Raman para este pico de acá que está a 1722 centímetros a la menos 1 y esta es la intensidad total en esa región. Entonces acá se observa que por ejemplo para el 10% no se muestra una tasa muy alta que pues es por lo mismo debido a la reducción del área de nucleación disponible, que era lo que se veía en la tabla de análisis de imagen, que se encontró a partir del TEM y la microscopía óptica, mientras que ya para la concentración del 5% se observa que la cristalinidad es mayor, ya que crece hasta una fracción de masa media de 0.42. Asimismo, entonces, pues los autores mencionan que emplean el modelo medio efectivo generalizado, que pues es un modelo para hallar la concentración de percolación crítica, que está en esta gráfica. Entonces, básicamente aquí muestran que, por ejemplo, en los PCL de pellets, aquí los dominios cristalinos tienen que ser bastante grandes para superponerse y colapsar, por lo que pues, la fracción cristalina en la que esto ocurre es alta. Mientras que para el PCL extruido, entonces se tiene que las pequeñas partículas que se presentan debido a la extrusión crecen en dominios anisotrópicos, que pues es similar a lo que pasa con los PCL que tienen las nanopartículas, por lo tanto la fracción cristalina es más baja para estas muestras, y pues esto ya se puede ver de forma gráfica en esta imagen. Bueno, ya como conclusiones, entonces tenemos que la técnica de Reo Raman permite la caracterización simultánea de las propiedades mecánicas y espectroscópicas de los materiales bajo condiciones de deformación controlada. Además, los parámetros reológicos como la tensión o deformación mecánica, la frecuencia de deformación y la temperatura, así como los parámetros espectroscópicos como la longitud de onda láser y la resolución espectral, son esenciales para diseñar experimentos Reo Raman y comprender cómo afectan los resultados. Además, en comparación con las técnicas tradicionales, ofrece mediciones en tiempo real, información molecular detallada, no requiere una preparación compleja de muestra y se centra en la reología y la estructura molecular. Y por último, las principales aplicaciones de Reo Raman incluyen el desarrollo de polímeros, la investigación farmacéutica para analizar la viscosidad y estabilidad de las muestras, junto con la formulación y mejora de productos alimenticios y bebidas, así como el estudio de la textura y estabilidad de emulsiones y dispersiones. Muchas gracias.